Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Hugo Rojas, médico colombiano. Vamos a hablarle de especializarse o especializaciones médicas en Colombia. Hay que diferenciar de las administrativas con respecto a las asistenciales, y dentro de las asistenciales están las quirúrgicas y las asistenciales, que son principalmente médicas. Entonces, las administrativas se pueden realizar. Yo recomiendo que mientras van haciendo los preparativos para entrar a un tipo de especialidad asistencial, pueden hacer una especialidad administrativa. Son importantes, por ejemplo, auditoría en salud, epidemiología, gerencia. Uno nunca sabe cuándo las pueden o las va a requerir o las va a necesitar. En algunas especialidades, por ejemplo, es importante tener alguna de este tipo de especialidades. Por ejemplo, son muy apetecidos los que hacen epidemiología. Entonces, no se le olvide, téngalo en cuenta, que no pierde tiempo, es algo que le añade a su hoja de vida. Les había ya mencionado las características de la especialidad fuera de Colombia. En Colombia es extremadamente difícil especializarse en medicina en la parte asistencial. ¿Por qué? Porque después de la ley 100 quedaron quebradas los hospitales públicos. Entonces, hacer prácticas en hospitales públicos prácticamente que es muy difícil, y el nivel se ha perdido de una manera extremadamente alta. El San Juan de Dios se desapareció. Otras instituciones muy buenas, pues la parte del sistema que era privatizar todo, pues se privatizó. El Seguro Social lo privatizaron prácticamente, lo cogió el Rosario. Entonces vemos que se han perdido muchas instituciones. El San Juan de Dios prácticamente da tristeza, era de la Nacional, una de las mejores instituciones de Colombia, si no era la mejor de ese momento, pues se perdió. Los que tuvimos el gusto de conocerla, pues qué tristeza que le da. Esperemos que con el gobierno actual la saque adelante. Entonces, actualmente no se han creado muchas instituciones públicas, el nivel ha bajado. Entonces, la mayoría de sitios son privados, y la residencia en Colombia no se mide el número de especialistas que se necesitan a nivel nacional. Eso lo hacen es más por lo que se necesita institucional y no nacional. Entonces, en Colombia no hay unas estadísticas, un servicio de estadísticas donde a uno le digan se necesitan tantos especialistas para un área o para el otro área. Eso, aquí no hay un sistema de estadísticas para eso. Actualmente se pueden conseguir especialistas. Afortunadamente han llegado especialistas de afuera, y gracias a ello es que en muchas regiones fuera de las capitales hay especialistas de otras superespecialidades especiales, hematología, cirugía pediátrica, o sea, hematoncología, cosas raras que se estudian en otros países y que aquí es muy difícil, y de donde estudian en Colombia se quedan por lo general en las capitales. Entonces, si no fuera por ellos, la cosa sería caótica y peor. Y no es que no se requieran ese tipo de especialidades, sino que en el sistema que estamos en la ley del embudo, pues si usted pide una cita por un especialista y no se la dan, o se la dan por allá bien lejos, pues se abaratan los costos en la atención, porque no le van a pedir nada y se limita la atención. Entonces, si no lo ve un especialista, pues no pasa nada, porque estamos en la ley del embudo actualmente. Sabemos que el gobierno actual, con la ministra que conoce el tema y es experta, va a hacer unas modificaciones. Confiamos en que eso mejore la calidad del servicio de la salud. Entonces, a nivel de las especialidades en Colombia, las especialidades depende del tipo de especialidad que uno escoja. Están las básicas, están las que no son básicas, y están las que son exóticas. Hay especialidades que requieren supraespecializarse y otras que no. Entonces, aparentemente las básicas son las que teóricamente aceptan más médicos para especializarse, y son teóricamente las que teóricamente serían más fáciles de especializar, como medicina interna, cirugía, pediatría, ginecobstetricia. Ya después de estas básicas, que son las que más se necesitan y eventualmente son como aparentemente las que puede conseguir más fácil empleo, después ya empiezan a seguir otras. A medida que se necesite menos la especialidad, pues va a haber menos cupos y más difícil de ingresar. Entonces, por ejemplo,
ya bueno, ya viene siendo anestesia, ortopedia, hay cosas que son muy difíciles de ingresar, aunque su especialidad sea compleja y larga. Por ejemplo, neurocirugía, aunque parezca exótico, es difícil de ingresar, a veces cogen 1 o 2 cupitos si por semestre o por año. Dermatología a veces es 1 o 2 cupitos por semestre o por año, o sea, en Colombia la cosa es muy variable, a veces se cierran los cupos para las supraespecialidades, entonces la complejidad es extrema. Para las residencias en Colombia actualmente hay unos sitios donde dejan que haya observadores, pero ser observador, eso, llegar a ese nivel, pues toca tener su palanca. Escoger residencia en Colombia, pues ya les había hecho un video de las recomendaciones para escoger una especialidad en Colombia. Mi recomendación desde el punto de vista laboral y de vida es que sea una especialidad que no sea obligatorio supraespecializarse, que lo ideal era que durara como 3 años, que no sea obligatorio especializarse y que sea fácil de conseguir trabajo y que gane prácticamente bien. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas? Una de ellas sería anestesiología. El gremio sólido, fuerte, actualmente está era 3 años, pero ya lo están pasando a 4 años la especialidad. No es obligatorio supraespecializarse. Si usted se especializa es por amor al arte, que puede ser en cuidados intensivos, clínica del dolor, el pediátrico, cirugía cardiovascular. O sea, si usted se supraespecializa es por amor al arte, encuentra fácil trabajo y el gremio es unido, sólido, y entonces la probabilidad de que le vaya bien económicamente es alta y se necesitan este tipo de especialidades. Actualmente, como les dije, las especialidades básicas es más fácil de conseguir entrar, pero sin exagerar, o sea, todo es relativo. Por ejemplo, tuve una amiga que para entrar a medicina interna duró 15 años. Imagínense, y después para encontrar la parte laboral se fue para la costa y allá es el sitio donde peor pagan, comenzando por Barranquilla, pasó por Santa Marta, Cartagena, que créanme que allá se trabaja por amor al arte. Entonces le tocó terminar por allá en Baupés, que esa es otra historia, de los especialistas en Colombia. Termina una residencia, una especialidad, y ciertas especialidades son como golondrinas yendo al ton ni son, entonces le toca empezar a ir a un departamento por allá bien lejano que de pronto ni le pagan, mientras va cogiendo cancha y experiencia, para en el futuro volver a ingresar a la capital. Entonces, estamos en las especialidades. Las básicas son más fáciles de ingresar, hay mayor cupo, pero no es tan sencillo porque el número de cupos sigue siendo difícil, a veces son 8 por semestre, aún así eso es exótico. Depende de la institución, depende la necesidad de la clínica más que de la parte nacional, que no tiene ni idea qué especialistas se necesitan. Entonces, ahora bien, en las especialidades quirúrgicas, ¿qué problema tiene, por ejemplo, cirugía? Cirugía son 4 años, se está volviendo como la medicina general, el cirujano general se vuelve muy remitólogo, entonces tiene que remitir a cirugía de cuello, cirugía vascular, cirugía de tórax. Entonces prácticamente se ha limitado mucho su ejercicio. A la cirugía general le quitaron muchas cosas a esa especialidad. Por ejemplo, ¿qué cosas le quitaron a la cirugía general? Hacer endoscopia y hacer ecografía. Es algo básico que uno tiene que saber hacer, pero que lo pueda uno cobrar. De nada le sirve a usted saberlo hacer si no lo puede cobrar. Como estamos en Chipcolombia, que es un sistema atrasado y de dinosaurios desde el punto de vista de colaboración y de gremio médico, pues vaya usted a encontrar fuera de una capital, que en un sitio que no haya residentes de otras carreras, usted a las 2 de la mañana que encuentre un radiólogo en un hospital de 3er nivel, así fuera de 4º, donde usted trabaja como cirujano, no va a encontrar un radiólogo. Eso es para las capitales donde está el residente de radiología, el resto no le va a llegar. Entonces el que tiene que hacer el examen es el cirujano. La mayoría hemos aprendido a hacer ecografía, pero no se puede cobrar, toca buscar el aparatejo para ver si se lo prestan, entonces se vuelve muy caótico. Dentro de las recomendaciones de las especialidades que les doy es que, como les había dicho, que no sea tan larga, que no toque supraespecializarse, que gane bien, que sea fácil de conseguir puestos, son las principales recomendaciones. Ya les había dado unos tics en forma coloquial de escoger una especialidad. Si usted quiere ver gente, si usted no quiere ver gente,
Las más rentables, ¿cuáles son? Se recomienda que hagan procedimientos diagnósticos. Si usted hace procedimientos diagnósticos se puede bandear. No es obligatorio depender de una clínica o de una institución. Por ejemplo, ¿quién? El urólogo. El urólogo puede hacer ecografía transrectal, biopsia transrectal, cistoscopia, litotripsia, urodinamia. O sea, entre más en los procedimientos diagnósticos son muy rentables. Entonces el urólogo puede alquilar una casa al lado, la arrienda, vende servicios a la institución y ya con el hombre, con eso se bandea. La urología en Colombia se comporta como una supraespecialidad. Son 4 años, en algunos sitios ya van para 5, pero son 4 años y eso que inicialmente comenzó con 2, porque ha sido la evolución de la especialidad. Gana bien, no tiene que estar turneando Chipcholombia, no tiene que estar turneando, las urgencias que le llegan son exóticas. Entonces con respecto a la cirugía, pues esa se comporta como una superespecialidad y hace procedimientos diagnósticos. Ejemplo, hacer coloproctología. Coloproctología puede hacer procedimientos diagnósticos y da tristeza que sale más caro un procedimiento diagnóstico que hacer una hemicolectomía o una resección anterior de recto baja. Vale igual. Entonces, usted una resección de anterior de recto baja vale, como son tarifas en cirugía en Colombia, las tarifas son IS 2001 y siguen con ese precio. Entonces, una resección de recto le vale 400.000 pesos, usted tiene que estar parado 6 horas, el cirujano, a ver si le dan las grapas de la sutura mecánica, que sería ya un privilegio, y fuera de eso usted tiene que estar pegado al paciente para que no se le complique. 6 días ahí el cirujano por 400.000 pesos. Ellos pueden hacer colonoscopia, entonces entre una colonoscopia y una cirugía pues le va mejor haciendo 5 colonoscopias al día que haciendo una cirugía de colon. Entonces es tremendamente desmotivante desde el punto de vista económico. Entonces, como le digo, las tarifas en Colombia de cirugía son tremendamente baratas. Entonces, antiguamente, pues cuando no existía lo de la ley 100, un urólogo podía hacer una prostatectomía en esa época de hace 20 años por 2 millones de pesos o hasta 5 y le iba bien y era muy feliz. Pero actualmente, con esa desmotivación, pues lo hace más por amor al arte que otra cosa, una prostatectomía abierta. Entonces, la cosa es caótica para ese tipo de sus preespecialidades, porque la mano de obra en Colombia en medicina es extremadamente barata, aunque no lo crean, es un privilegio de lo baratez. Hay otros sitios peores, es verdad, pero esa no es la discusión. En Colombia podría ser mejor paga, el personal de la salud apalanca el sistema de la salud. Entonces, como le digo, las tarifas en cirugía, en la parte quirúrgica, las tarifas siguen siendo IS 2001. Entonces eso es una desmotivación. Una cesárea, si le pagan 200.000 pesos es mucho, y la responsabilidad jurídica que eso desencadena es extremadamente alto y el gremio médico es tremendamente desunido. Entonces, en la parte quirúrgica, como le digo, hay especialidades que ganan más o que ganan menos. En la parte quirúrgica, las tarifas IS 2001, ¿cuáles son las que son más altas? Por ejemplo, trasplantes. Son tarifas que tienen un VR de 2.000, o sea, que son costosas. Habría que evaluar de estos tipos de trasplantes qué porcentaje le queda al cirujano. Entonces, si un trasplante hepático lo hacen que tiene una cantidad enorme de precio, ¿qué porcentaje le queda al cirujano? Eso existe, pero es exótico. Entonces la pregunta es, si un trasplante hepático vale 70 millones de pesos, ¿cuánto le van a pagar al cirujano de trasplantes? Los trasplantes son los más caros, pero estamos en Colombia y lo que son trasplantes pues es muy costoso y las EPS no lo patrocinan la mayoría de las veces y el sistema no está bien desarrollado. Entonces, como les había dicho, sale más barato un muerto que hacer un trasplante. Entonces, en la parte quirúrgica, neurocirugía es la que tiene uno de los precios más altos a nivel de los costos de las tarifas IS 2001. Hay procedimientos exóticos que lo hacen otras especialidades que son caros. Otorrino tiene ese privilegio. Las cosas básicas y generales son muy baratas. Una laparotomía exploratoria puede costar 150.000 pesos, máximo 200. Les decía que una cesárea si vale 150 o 200.000 pesos ya es mucho. Entonces créanme que la cosa
es difícil, pagan en las partes quirúrgicas, pagan por evento. Antes pagaban una disponibilidad, pero eso ya casi no existe, pagan por evento, entonces usted tiene que estar disponible para que lo llamen, así no le paguen la disponibilidad. Fuera de las capitales usted tiene que ir a ver el paciente, que le pagan el paciente 10.000 pesos la valoración del paciente. Si toca operarlo, toca llamar al anestesiólogo, que se demora media una hora para que llegue, y después de operarlo usted se echó prácticamente 6 horas para que la tarifa de la cirugía sea 200.000 pesos. Entonces ¿qué pasa con, por ejemplo, estas especialidades quirúrgicas? Entonces el cirujano general está disponible en 6 clínicas de un departamento. Entonces la cosa se vuelve compleja. Entonces las especialidades en Colombia, las quirúrgicas, son rentables, algunas más que otras, como les digo, ortopedia 50. Además tiene que ver que encuentren trabajo en la especialidad. Porque si usted hace una especialidad que es muy compleja, puede que no encuentre un sitio para trabajar. Hasta ahora, por ejemplo, ya hay tomógrafos en la mayoría de sitios, porque antes era exótico de aquí a 5 o 7 años y usted no lo encontraba. Entonces le comentaban a uno un paciente de un síncope y entonces uno no sabía si era una isquemia o una hemorragia, y dice, no, pues vaya, ubíquele el TAC y me dice qué tiene para saber si tengo un neurocirujano a la mano. Neurocirugía dura 5 años, la especialidad es compleja, pero no en todos los sitios se puede operar. O sea, he visto casos en que, por ejemplo, muchos neurocirujanos se dedicaban a la parte de neurología porque era muy difícil. Hasta ahora es que el campo de neurocirugía se está abriendo. Y eso que están operando más que cosas de trauma, pero cosas complejas de tumores y eso, ha mejorado el sistema, pero todavía le falta. Porque comprar, por ejemplo, para una institución que son empresas familiares, un microscopio avanzado les sale más caro y prefieren comprar otra cosa que sea más rentable. Entonces hay limitaciones, ha mejorado, han llegado especialistas con unas capacidades extremas, operan Parkinson, hacen estereotapsia, o sea, para sitios fuera de Bogotá. Entonces la especialidad también depende la fortuna de que encuentre el trabajo en donde toca, porque si no encuentra, si sea usted Superman, le puede doler mucho si no lo van a ubicar a pelear con Lex Luthor. Si ortopedia, si se ubica, o sea, usted puede ser muy buen ortopedista, pero si no se ubica en un sitio donde opere, es muy difícil. Muchos de estos personajes que a los especialistas les toca ser amigos de las casas comerciales para tener de pronto eventualmente una comisión. Ortopedia les va bien si encuentra un sitio para trabajar, también depende del sitio donde va a trabajar. Actualmente usted encuentra muchos especialistas veteranos en los sitios donde mejor pagan, porque esa es la tradición, vienen siendo socios de las clínicas, entonces encontrar trabajo también es difícil. En las especialidades lo que yo les digo es que bueno, usted puede soñar con una especialidad, tiene que mirar si tiene las habilidades para esa cosa. A veces, pues si usted es el hijo del dueño de la universidad, del hospital, la probabilidad de que pueda escoger una especialidad es alta, pero lo más probable es que no lo sea, porque entrar a la especialidad es muy difícil. A veces se alinean las estrellas y lo que usted quiere pasa de una, pero la mayoría de las veces eso no es lo usual y usted tiene que tener un plan B y un plan C. Desde todo el punto de vista, lo que yo recomiendo es que si se va a presentar una especialidad en Colombia, tiene que presentarse en todas, usted no sabe en cuál va a pasar. El problema es que a veces ponen el examen de la misma especialidad el mismo día para todas las universidades. Entonces especializarse en Colombia es difícil, tiene que saber escoger la especialidad. Actualmente hay especialidades asistenciales que son muy rentables. La medicina interna ha vuelto a coger fuerza, es fácil de conseguir puesto, pues le toca trabajar, eso sí, como siempre, bastante, turnear bastante, pero se puede hacer. Usted puede hacer una supraespecialidad si quiere, no es obligatorio, pero actualmente la tendencia es que nos educan para ser supraespecialistas y estudiar, pero usted como especialista en medicina interna puede hacerla, no es obligatorio hacer una supraespecialidad, puede vivir bien. Sé que especialidades son raras, neurología en estos sitios fuera de Bogotá es exótico encontrarlo, les va bien. Tienen que pelear es con las instituciones porque a veces quieren que un super especialista o Superman tenga una valoración médica de urgencias por 10.000 pesos. ¿Qué es lo que sucede? Entonces quieren que usted vea 30 pacientes para que haga algo en el día. Y fuera de eso tiene que estar, no le pagan la disponibilidad. Y tiene que estar los domingos y festivos para eso. Por eso tiene que escoger muy bien la especialidad, que se pueda independizar, que haga exámenes, que pueda hacer exámenes
diferentes diagnósticos que los pueda cobrar. El neurólogo, por ejemplo, puede independizarse, hacer polisomnografía, electromiografía, telemetrías, o sea, se puede bandear solo de una institución, puede vender servicios. El cardiólogo, si hace ecocardiografía, tiene que hacer ecocardiografía, prueba de esfuerzo, ecoestrés, todo el cuento, se puede independizar. Por eso tiene que escoger muy bien la especialidad, que no le sea tan costosa que consiga puesto. Si estudia genética, pues tiene que ver dónde va a laborar, porque puede que quiera, pero dónde va a trabajar. Entonces hay especialidades muy exóticas que también usted, por ejemplo, hemato-oncólogo pediatra, tiene que evaluar que ese tipo de especialidades. Están los veteranos, son muy poquitos, no es que haya muchos sitios súper especializados para esa cosa. Entonces encontrar trabajo, créanme que la cosa es compleja. Han llegado más especialistas, se le abona que los que vienen de afuera, que vienen a sitios fuera de las capitales, gracias a ellos. El nivel de la medicina en Colombia ha mejorado de una manera importante. Hay especialidades que son muy exóticas, muy difíciles de pasar. Por ejemplo, electrofisiología. Vaya a ver usted dónde estudia esa cosa y si puede pasar. En Colombia hacer una especialidad, usted puede terminar medicina, tiene que, como le digo, si no es el dueño de la clínica, el dueño de la universidad, o tiene palanca gubernamental, pues pasar puede ser muy difícil, puede alineársele las estrellas, pero la probabilidad de que eso pase es compleja. Usted puede pasar a la especialidad y si quiere una supraespecialidad puede durar el mismo tiempo para entrar. Entonces consume demasiado tiempo. Tiene que escoger muy bien la especialidad, que sea buena, bonita, que gane bien, que no le toque turnear tanto, que sea fácil de conseguir puesto. Y estaremos abordando este tema ahí despacito según las especialidades para no cansarlo. Dejamos el video hasta aquí. Gracias por su atención.